Buenos días a todos. Wendy, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Gravy? Buenos días. Wendy, te voy saludando también en el chat. Ingeniero Manuel, muy buenos días. Bienvenidos a una capacitación más exclusiva para nuestros clientes. Muchas gracias por la preferencia. Ingeniero José Ulloa, muy buenos días también. Muchas gracias por la preferencia, por acompañarnos una vez más en las capacitaciones. Recuerden que estas capacitaciones también son certificadas, es decir, enviamos un certificado en la semana siguiente tras la participación. Heidi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como pautas iniciales, vamos a ir dando inicio a la siguiente. Sean muy bienvenidos a esta capacitación gratuita organizada por Test and Control dentro de nuestro programa de Metrology School. Es un verdadero gusto contar con su participación en esta jornada de aprendizaje. En esta también reunimos especialistas que compartirán conocimientos esenciales para fortalecer la toma de decisiones en sus organizaciones. Mi nombre es Andrea Rojas, tengo el agrado de acompañarlos como moderadora en esta sesión. Antes de comenzar, les comparto algunas recomendaciones para que aprovechemos al máximo este espacio. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante las exposiciones. Pueden escribir también sus preguntas en el chat en cualquier momento. Al final habrá una ronda de preguntas para que nuestros especialistas puedan responderlo. Les agradecemos también permanecer conectados durante toda la capacitación para aprovechar ambos temas preparados especialmente para ustedes. Asimismo, durante la capacitación se estará compartiendo el enlace del formulario para que puedan colocar sus datos completos. Es mismo hacer la emisión del certificado que se les envía la semana siguiente por correo electrónico. El objetivo de esta jornada es brindar contenido práctico y actualizado sobre dos temas de gran importancia para los sectores industriales y productivos del país. Asimismo, antes de empezar, quiero también aprovechar el espacio para extenderles la invitación a nuestras instalaciones. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas en las que nos visitan nuestros clientes y pueden presenciar de cerca los instrumentos con los que trabajamos, incluso hacer preguntas técnicas a nuestros especialistas de primera mano. Asimismo, tenemos capacitaciones así como esta gratuita, personalizadas, en referencia a las necesidades de nuestros clientes. Sería muy interesante que puedan poner también, voy a escribir en el chat y mi número para que cualquier duda o consulta se puedan contactar conmigo. Sin más ni menos, vamos a dar inicio al primer tema con nuestro gerente de operaciones y calidad, Pablo Fernández. Que lo tenemos en línea. Pablo Fernández es licenciado en física nuclear, tiene más de 30 años de experiencia en la metrología. Asimismo, es auditor líder de INACAL. Pablo, buenos días, ¿nos escuchas? Buenos días, Andrea, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, bienvenido. Sí, se escucha muy bien. Excelente. Bueno, vamos a dar paso ya a la primera capacitación sobre qué revisa un auditor en la gestión de mediciones industriales con el magíster Pablo Fernández, gerente de operaciones y calidad, experto en la ISO 27025, repito una vez más, con más de 30 años de experiencia en la metrología. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Andrea. Muy buenos días con todos. Listo. ¿Se ve bien la presentación? Excelente, gracias. Gracias, chicos, por confirmar. Bueno, como decía Andrea, muchas gracias por todos ustedes estar presentes en esta capacitación. Gracias por la preferencia con Test and Control y invitarlos, como Andrea les comentaba, que visiten nuestras instalaciones, ¿verdad? A que vayan allí a
a nuestras instalaciones en Pueblo Libre, en Avenida Bolívar, 1619, para que puedan conocer de primera mano nuestros laboratorios, el equipamiento con el que contamos y que puedan interactuar con el personal técnico que tenemos en cada uno de los laboratorios. Recuerden que contamos con 42 acreditaciones actualmente en todas las magnitudes físicas que trabaja el laboratorio y que hay una experiencia muy rica y muy grande entre los expertos que nos acompañan allí. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al tema que nos ocupa. Vamos a un tema que vamos a dar en unos 40 minutos aproximadamente, para dejar unos 20 minutos para responder preguntas, porque a las 11 tenemos otra capacitación, ¿verdad? Y no queremos robarle tiempo al segundo expositor, ¿ok? Entonces, en la mañana de hoy nos ocupa un tema que es muy interesante y a la vez preocupante para muchas organizaciones. Y es, ¿qué sucede cuando nos auditan desde el punto de vista metrológico? ¿Qué nos pueden revisar? Hay una preocupación muchas veces en el personal de las organizaciones, sobre todo el personal que atiende la parte de calidad y el personal que está relacionado con las mediciones, cuando saben que alguien les va a auditar, cuando saben que alguien les va a revisar ese sistema de gestión de las mediciones. Hay algo que es clave y que es fundamental que ustedes conozcan, y es que este año, en el 2026, se ha publicado la nueva edición de la norma ISO 10012 del 2026. Una norma que tiene directamente incidencia en los sistemas de gestión de las mediciones. De hecho, la norma, el título es Requisitos, ¿verdad?, para los sistemas de gestión de las mediciones. Y esta norma es un buen referente, ¿verdad?, para que las organizaciones puedan implementar sus sistemas de gestión de las mediciones, establecer los puntos críticos de control de esas mediciones, ¿verdad?, y desarrollar así un sistema que le permita garantizar que cada una de las mediciones que realiza tengan la calidad necesaria y sean mediciones en las cuales podamos confiar, ¿verdad?, a partir del aseguramiento metrológico que vamos a hacer de los diferentes instrumentos de medición. Este es un servicio que prestamos, así que en cualquier caso, ante la necesidad de implementar este tipo de sistema de gestión, pues solo necesitan contactarse allí con nuestra área comercial y es un servicio más que podemos brindarle a sus organizaciones. Ahora bien, partiendo del hecho de lo que esta propia norma internacional establece y partiendo de la experiencia de tantos años trabajando directamente con las organizaciones de producción y servicio y en los laboratorios, hemos prácticamente en un orden bastante crítico establecido cuáles son los 10 aspectos claves que normalmente va a revisar, ¿verdad?, un auditor para evaluar la gestión de las mediciones en una organización. No quiere decir esto que estos 10 aspectos estén solamente dirigidos a las organizaciones. ¿Por qué? Porque también en muchos laboratorios, ya sean de calibración o de ensayo, cuando nos evalúan, también estos 10 aspectos van a ser evaluados. O sea que, de manera general, estos 10 aspectos que se auditan o que se evalúan en el caso de los laboratorios,
cubren a cualquier tipo de organización. Hemos tratado de organizarlos de manera tal que estén de acuerdo a su importancia. Claro está que esto es una percepción personal, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes considere que alguno de estos aspectos es más importante que otros en función de la experiencia que tengan y del conocimiento que tengan de su organización. Puede suceder que el orden para ustedes no sea exactamente el orden de importancia que yo tengo aquí, es algo que es normal o que va a depender de sus vivencias, de sus experiencias, de cómo funciona su organización, del personal que tiene su organización. Entonces, en ese sentido, no tengan preocupación si a la hora de exponerlos, ustedes consideran que alguno de estos aspectos clave para ustedes es más o menos importante en el orden en que yo los tengo aquí establecidos. Entonces, eso no es lo que va a marcar, vamos a decir así, el hecho de la importancia que ellos van a tener. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante que lo tengamos presente. Ahora bien, ¿por qué importa o por qué es importante la auditoría de medición? Recuerden que nunca que medimos obtenemos un único valor, o sea, nunca que medimos el valor de la medición es 100% exacto, o sea, siempre existe la probabilidad, existe la posibilidad de que cuando nosotros realizamos mediciones, existan errores en esas mediciones. Y es muy importante este tipo de auditorías, sobre todo en el ámbito industrial, porque cualquier error que nosotros cometamos, ¿verdad? Cualquier medición incorrecta que nosotros podamos realizar puede poner en riesgo las personas y la seguridad industrial. O sea, una medición errónea puede provocar, por ejemplo, la explosión de un tanque de almacenamiento de combustible o puede provocar la explosión de una caldera de vapor o puede provocar la parada de una planta de producción con las consecuencias que esto lleva en cuanto a pérdidas económicas principalmente, aunque tristemente muchas veces nos lleva a la pérdida de vidas humanas y pérdida de infraestructura. Por eso es muy importante que nosotros podamos, de alguna manera, asegurar esas mediciones que hacemos en la industria, ¿verdad? Y de alguna manera, ese aseguramiento nos debe garantizar que ante una auditoría nosotros podamos responder, ¿verdad? De manera adecuada ante las preguntas, ante la insistencia de un auditor que se pueda presentar. De allí que nosotros vamos a hablar un poquito sobre 10 aspectos que a la postre resultan necesarios y que de manera general, digo de manera general porque va a depender mucho de los auditores, de manera general, todos los auditores evaluamos en una auditoría de medición. Y por supuesto, si nosotros estamos midiendo, la clave de toda medición es su trazabilidad metrológica. Esto es algo en lo que coinciden prácticamente todas las personas que nos dedicamos a la metrología. ¿Por qué? Porque existe un concepto, que es el concepto de trazabilidad metrológica, que permite que las mediciones que hacemos en una línea de producción, las mediciones que hacemos en un laboratorio, sean trazables hasta los patrones internacionales por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones, que no es más que la trazabilidad metrológica. Por eso, necesariamente,
este es un aspecto, ¿verdad?, que tiene un impacto máximo sobre las mediciones que realizamos y por eso lo hemos puesto, digamos, como primer ejemplo de aspectos clave que nos van a revisar. Esto nos lleva necesariamente a considerar que nuestros instrumentos de medición que están instalados allí, en esos lugares donde se definen las mediciones, aquellos lugares que nosotros le llamamos puntos críticos de control, puntos críticos de medición, ¿verdad? Son instrumentos que deben estar calibrados. ¿Por qué? Porque una de las maneras, una de las formas que nosotros tenemos para asegurar la trazabilidad metrológica es por medio de la calibración de los instrumentos de medición. Por lo tanto, siempre que nos auditen esto, van a revisar si los patrones están calibrados por laboratorios acreditados, porque debemos notar que es importante asegurar que nuestros instrumentos de medición estén calibrados por un laboratorio competente o por un Instituto Nacional de Metrología. Y un laboratorio competente hoy en día es un laboratorio que va a estar acreditado bajo los estándares de la norma ISO/IEC 17025 del 2017 y que el órgano que lo ha acreditado sea un órgano que esté bajo el acuerdo de reconocimiento multilateral de ILAC. Por lo tanto, siempre en una auditoría de metrología, en una auditoría de mediciones, nos van a evaluar la trazabilidad de esos instrumentos que tenemos colocados en los puntos críticos, ¿verdad?, de medición. Y si utilizamos patrones de medición, si nosotros nos hacemos algunas calibraciones, pues nos van a revisar si esos patrones que tenemos están calibrados correctamente. Recuerden que calibrados correctamente significa que estén calibrados dentro del alcance que nosotros vamos a utilizarlos, ¿verdad? Y que sus incertidumbres sean adecuadas, ¿ok? Entonces, ese es un primer aspecto que nos van a evaluar. Un segundo aspecto muy importante y muy relacionado con la trazabilidad metrológica va a ser la estimación de la incertidumbre. Muchos piensan que evaluar incertidumbre es algo que solo está relacionado con los laboratorios de calibración y ensayo. Y realmente la evaluación de la incertidumbre está relacionada con cualquier tipo de medición que nosotros realizamos. Siempre que medimos, podemos evaluar incertidumbre, ¿ok? Por eso el impacto que va a tener este aspecto en la auditoría, en la gestión de mediciones industriales, va a ser crítico. ¿Por qué? Porque evaluar la incertidumbre de las mediciones para nosotros tiene un impacto muy grande cuando nosotros queremos declarar conformidad con una especificación dada. Muchas veces nosotros tenemos un proceso de medición en el cual tenemos una tolerancia de ese proceso, ¿ok? Por ejemplo, digamos que estamos midiendo la temperatura en una línea de vapor y esa temperatura debe ser de 100 grados Celsius más o menos 5 grados Celsius, ¿verdad? Ahí tenemos una tolerancia del proceso y en base a esa medición y a esa tolerancia del proceso, conociendo el resultado de la medición y la incertidumbre con la que se realiza esa medición, nosotros vamos a tener una zona de seguridad a la hora de tomar una decisión de si nuestra medición es adecuada o no es adecuada. Como tenemos que tomar una decisión, como tenemos que declarar conformidad sobre esa medición, vamos a aplicar una regla de decisión
que esa regla de decisión debe considerar siempre la incertidumbre de la medición, la cual nos establece precisamente esa zona de seguridad. De ahí que va a ser un aspecto clave también en la auditoría, ¿verdad? Que nos revisen nuestros presupuestos de incertidumbre y que nosotros podamos demostrar que la incertidumbre que se obtiene en esa medición es la adecuada para el proceso de medición que nosotros estamos realizando. Ojo, porque muchas veces en ese presupuesto de incertidumbre nos van a revisar, por ejemplo, si hemos considerado las principales fuentes de incertidumbre. Fuentes de incertidumbre dentro de las cuales pueden estar, por ejemplo, la repetibilidad de las mediciones, la resolución del instrumento que utilizo, ¿verdad? La calibración de los patrones, el aporte de los errores y de la incertidumbre de la calibración. Muchas veces consideramos la deriva en el tiempo de ese instrumento de medición, que es algo que es bien importante. Muchas veces consideramos también el efecto que tienen las magnitudes de influencia, como pueden ser las condiciones ambientales. Recuerden que las magnitudes de influencia no son las magnitudes, no es la magnitud que estoy midiendo, pero es una magnitud que afecta el resultado de la magnitud que yo estoy midiendo. Por eso se conoce como magnitud de influencia, porque no es la que yo quiero conocer, pero afecta la magnitud que yo quiero conocer. Entonces, en este sentido es importante que nosotros no solo tengamos un modelo de medición, no solo que tengamos un presupuesto de incertidumbre, no solo que tengamos la propagación de la ley de incertidumbre, ¿verdad? Sino también que nosotros debemos poder demostrar que hemos considerado las principales fuentes de incertidumbre, que hemos podido combinarlas de manera adecuada y siempre que exista algún tipo de correlación entre esas variables que yo he medido, pues que yo considere también un factor debido a esa correlación. Este tema de la incertidumbre es bien importante, por eso impartimos un curso de incertidumbre de las mediciones en el cual damos a nuestros clientes ejemplos, ¿verdad?, en muchas magnitudes físicas de cómo evaluar y de cómo reportar la incertidumbre de una medición. Lo mismo de una medición de presión, de temperatura, de volumen, de fuerza, y son cursos que se imparten de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros clientes. Por lo tanto, también pueden acceder a este tipo de capacitación. Entonces, vean que hemos considerado que el impacto que tiene la incertidumbre de la medición como factor, como aspecto clave que va a revisar un auditor, es crítico para nuestro sistema de gestión de las mediciones. Un tercer aspecto que tiene un impacto alto y es tan alto el impacto que tiene que lucha, ¿verdad?, con la trazabilidad metrológica y con la incertidumbre de la medición por estar en el podio, ¿verdad?, por estar en esos tres primeros lugares de importancia, es la competencia y la autorización del personal. Es básico para nosotros que la competencia y la autorización del personal sea lo más alto posible. ¿Por qué? Porque podemos tener los mejores equipos, podemos tener la mejor trazabilidad a patrones internacionales, por ejemplo, pero si nuestro personal no está capacitado, si nuestro personal no conoce el método de medición, si el personal no conoce los equipos de medición, si el personal no sabe cómo determinar la incertidumbre de la medición, en otras palabras, si el personal no es competente, pues nuestra medición no va a ser de calidad.
Y eso es bien importante que todos lo analicemos bien. No importa que tengamos el mejor laboratorio, las mejores trazabilidades, los mejores equipos, si nuestro personal no es competente, la probabilidad que tenemos de hacer mediciones erróneas es bastante elevada. Muchas veces esos errores que introduce el personal no somos a veces capaces de cuantificarlo, ¿verdad? Y de considerarlo en un presupuesto de incertidumbre. Sin embargo, cuando realizamos evaluaciones a los laboratorios, muchas veces nos damos con, digamos, una insatisfacción, y es que muchas veces los técnicos no demuestran competencia a la hora de testificar un método de medición. Entonces, eso es importante porque realmente deja muchas dudas en ocasiones sobre la calidad y la veracidad de los resultados que se están emitiendo. Por eso siempre ustedes ven que en una auditoría de mediciones o en una evaluación a los laboratorios, siempre se evalúa el requisito de competencia del personal. ¿Okay? Es algo que nunca pasa desapercibido para el evaluador o para el auditor. No solo la demostración formal de esa competencia, y cuando digo la demostración formal, hablo de que no solo los documentos que evidencien en qué se ha capacitado, en qué se ha entrenado, cómo lo han evaluado, sino también, y yo diría mucho más importante, es el momento de la testificación. O sea, que pueda evidenciar por medio de una testificación que realmente es competente. Por lo tanto, aquí debemos poner énfasis, ¿verdad? Aquí debemos poner el ojo, porque si nuestro personal no demuestra su competencia, pues los resultados que nosotros emitimos realmente quedan en duda ante un auditor. Entonces, el impacto real que tiene, en este caso, la competencia y autorización del personal es un impacto alto. Un cuarto aspecto es la idoneidad y el mantenimiento del equipamiento que nosotros tenemos, que al igual que la competencia del personal tiene un impacto alto sobre los resultados que nosotros emitimos, y por lo tanto, de ahí que un auditor vaya a evaluar y a revisar en una auditoría. No solo que hayamos seleccionado adecuadamente esos instrumentos de medición, ¿verdad? No solo que hayamos verificado que ese instrumento de medición es el adecuado para mi uso previsto, ¿verdad? Sino también que en el tiempo nosotros podamos demostrar que ese instrumento de medición ha mantenido, ¿verdad?, sus características metrológicas dentro de las especificaciones del error máximo permisible, que su estabilidad en el tiempo es adecuada, ¿verdad? Y se corresponde con las mediciones que nosotros estamos realizando, y que nosotros tengamos lo que los metrólogos llamamos la historia clínica del instrumento de medición. Esa historia clínica del instrumento de medición es un registro, una hoja de vida, una hoja de datos, en la cual nosotros tenemos declarado todas las características administrativas y técnicas de ese instrumento de medición, pero también llevamos el historial, por ejemplo, de todos sus mantenimientos, de todos sus ajustes, de todas sus reparaciones y, fundamental, de todas las calibraciones que le hemos realizado a ese instrumento de medición. Importante también que allí, en el lugar donde esté instalado ese instrumento de medida, nosotros tengamos de alguna manera una identificación rápida y clara del estado de la calibración de ese instrumento de medición. Muchas veces las organizaciones utilizan etiquetas
¿verdad?, con los colores del semáforo para establecer o identificar ese estado de calibración. Muchas veces utilizan el verde para saber que el instrumento está calibrado y está conforme con su calibración. Muchas veces utilizan el amarillo cuando hay alguna situación de que se acerca el vencimiento, por ejemplo, del periodo de calibración, o que el instrumento necesita ajuste o necesita reparación o mantenimiento. Y utilizan una etiqueta roja para identificar el instrumento como que está fuera de servicio o que la fecha de calibración ha vencido, por ejemplo. Entonces, poder identificar de manera fácil y rápida el estado de calibración de los instrumentos de medición es un aspecto clave que siempre los auditores, allí cuando van a la línea de producción de nuestras organizaciones, ellos van a evaluar. También es importante que nosotros de alguna manera podamos identificar o la fecha en que fue calibrado o la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración que le hemos establecido a ese instrumento de medida. De ahí la importancia que tiene, ¿verdad? Y el impacto que tiene que el equipo que utilizamos sea el idóneo. ¿Ok? Un quinto aspecto clave que va a evaluar también el auditor, que va a revisar el auditor, es si nosotros aseguramos de alguna manera la validez de los resultados que estamos emitiendo a partir de las mediciones que realizamos con esos instrumentos de medición. Y este es un aspecto que nosotros debemos controlar continuamente dentro de nuestro sistema de gestión. Ya sea un sistema de gestión de la calidad, ya sea un sistema de gestión de las mediciones, ya sea un sistema de gestión de laboratorio en base a la 17025, ¿verdad? No importa qué sistema estemos utilizando, si una 9001, una 10012, una 17025, nosotros debemos asegurar la validez de los resultados que nosotros emitimos. Por lo tanto, forma parte del control de la calidad de nuestro sistema de gestión y de ese control de la calidad continuo que nosotros debemos establecer en nuestro sistema de gestión. Importante que nosotros, para hacer ese aseguramiento de la validez de los resultados, establezcamos algunas herramientas básicas, ¿verdad?, para poder demostrarle al auditor que en el tiempo nosotros estamos asegurando esos resultados. Si nosotros nos vamos al laboratorio, ¿verdad?, la 17025 en su requisito 7.7 establece varios aspectos, varias herramientas que nos permiten asegurar la validez de los resultados. Pero cuando nosotros estamos en la industria, cuando estamos en un medio industrial, en un ambiente industrial, no necesariamente tenemos que utilizar todas esas herramientas, pero sí muchas de ellas nos pueden servir como referencias en nuestras organizaciones, ¿verdad?, para poder hacer ese aseguramiento de la validez de los resultados. Disculpen un segundo. Muchas de esas herramientas que están allí en la 17025 también las podemos utilizar en nuestras organizaciones industriales. La norma ISO 10012 también recomienda algunos aspectos, entre ellos, por ejemplo, el uso de gráficos de control, el uso de materiales de referencia, el uso de los ensayos de aptitud, ¿ok?, para asegurar la calidad de las mediciones que realizamos. En ese sentido, lo importante es que nosotros podamos evidenciar que no solo aseguramos las mediciones por medio de la calibración de los instrumentos de medición, sino que también utilizamos otros mecanismos que pueden ser mecanismos que utilizamos entre calibraciones para asegurar en el tiempo esa validez de los resultados. Recuerden que nosotros muchas veces calibramos, por ejemplo, cada 12 meses, ¿verdad? Y en algunos casos hay instrumentos de medición que tienen un periodo mayor,
vamos a suponer 18 meses o 24 meses. Pero ¿qué pasa en ese intervalo de tiempo? ¿Cómo aseguramos las mediciones en ese intervalo de tiempo? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un intervalo de calibraciones establecido para un instrumento dado de 1 año. Bueno, lo calibré en enero del 2025 y ahora lo calibré en enero del 2026. Pero ¿qué pasó en el intermedio de ese tiempo? ¿Cómo puedo yo asegurar que durante todo ese tiempo el instrumento mantuvo sus características metrológicas? Para eso están las herramientas del aseguramiento de la validez de los resultados. Y aquí, por ejemplo, le mostramos 3 de esas herramientas. Son muchas más, ya les digo, en el requisito 7.7 de la norma pueden ver una serie de herramientas más, como pueden ser las comprobaciones intermedias, como puede ser la repetición de las mediciones utilizando el mismo método o métodos diferentes, como puede ser la correlación entre resultados, ¿ok? Como puede ser el uso de patrones de medición para volver a hacer las mediciones, las intralaboratorios, por ejemplo, para el caso propio de los laboratorios. O sea, que hay una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar y que el auditor nos va a evaluar. Nos va a pedir que le demostremos que en el tiempo aseguramos la validez de nuestros resultados. Como sexto aspecto clave, tenemos lo que son las comprobaciones intermedias, que es una de las maneras que tenemos para asegurar también la validez de los resultados. Las comprobaciones intermedias es importante que nosotros las podamos realizar porque es un medio muy eficaz, no solo para asegurar, ¿verdad?, nuestras mediciones, sino también porque nos puede ayudar a aumentar o disminuir los intervalos de calibración. Las comprobaciones intermedias tienen una importancia mucho mayor de lo que muchas veces los laboratorios consideran. Muchas veces la hacemos, los laboratorios sobre todo la hacen pensando en cumplir con la norma 17.025, cuando en la práctica tanto un laboratorio como una organización industrial debería hacer comprobación intermedia de sus equipos por el simple hecho de que es uno de los métodos más eficaces para asegurar que el equipo en el tiempo sigue cumpliendo con sus características metrológicas, sin necesidad de hacer una nueva calibración. Y esto es importante. Ojo, las comprobaciones intermedias no son una nueva calibración. ¿Por qué les digo esto? Porque se van a encontrar muchos webinars, ¿verdad?, en los cuales cuando les hablan de comprobaciones intermedias, terminan haciendo una nueva calibración. Y eso no es lo que ni quiere la norma 17.025, ni es lo que está relacionado con el concepto de comprobación intermedia. No es una nueva calibración. Es simplemente comprobar un parámetro crítico del instrumento de medición y verificar si se encuentra o no dentro de sus especificaciones. Pero sí es importante que nosotros podamos hacer estas comprobaciones intermedias porque estaríamos haciendo una vigilancia continua de nuestros instrumentos de medición y asegurando continuamente que se encuentra dentro de determinados parámetros que para nosotros son los adecuados. Por tanto, ojo con las comprobaciones con las comprobaciones intermedias, con la importancia que ellas tienen. ¿Ok? Como séptimo aspecto clave, tenemos lo que es la validación o verificación de los métodos. Siempre que nosotros utilizamos métodos normalizados, bueno, pues nosotros basta con verificar ese método. Y verificar el método no es más que dar evidencias, ¿verdad?, una atestación
¿verdad? De que ese método es adecuado para los requisitos especificados. O sea, recuerden que el concepto de verificación es atestación por medio de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados. Y en el caso de que utilicemos métodos no normalizados, o sea, métodos elaborados por la organización, métodos internos, ¿verdad? O métodos normalizados modificados o fuera del alcance, nosotros necesitamos validar esos métodos. Y a la hora de validar esos métodos, lo único que vamos a hacer es que verificar que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Esto quiere decir que tanto para los métodos normalizados como para los no normalizados, lo primero que tenemos que hacer es verificar el método. Y en el caso de los no normalizados, una vez verificado el método, debemos validar. De ahí la importancia de que siempre utilicemos métodos que, si son normalizados, los hayamos verificado, y si no son normalizados, los hayamos verificado y después validado. Porque la primera etapa de la validación es precisamente la verificación. Nunca vamos a poder validar un método si primero no lo hemos verificado. Porque por concepto, la validación es la verificación de que se cumplen los requisitos especificados para un uso previsto. Entonces, este es un séptimo aspecto clave que también el auditor siempre nos va a evaluar. Y tiene un rigor analítico y técnico muy importante, porque muchas veces en esa verificación o en esa validación, nosotros vamos a verificar que determinados parámetros de desempeño de los métodos se cumplen. Como pueden ser, por ejemplo, la repetibilidad de un método, por medio de la desviación típica, o vamos a ver la veracidad de un método por medio de evaluar el sesgo que tiene ese método, ¿ok? O vamos a ver la exactitud del método por medio de evaluar la incertidumbre que obtenemos con ese método. Importante aquí que hay una diferencia grande cuando lo que realizamos son ensayos y cuando lo que realizamos son calibraciones. En el caso de las organizaciones industriales, que lo que hacemos normalmente en una línea de producción es medir, ¿verdad? Estamos más relacionados con la validación de acuerdo a lo que se hace en los laboratorios de ensayo y no a los laboratorios de calibración. Los laboratorios de calibración, de hecho, es un tipo especial de validación en la cual con evaluar la incertidumbre de la medición es más que suficiente para conocer si nuestro método es adecuado o no. No se necesita validar ningún otro parámetro de desempeño más que la incertidumbre de la medición. Entonces, este es un séptimo aspecto que es bien importante que considere. Por supuesto, no podía quedar fuera de los aspectos que evalúa, de los aspectos que revisa un auditor, las condiciones ambientales y el control de las condiciones ambientales. Cuando ustedes van a las normas internacionales, muchas veces se habla de que hay que registrar, ¿verdad?, controlar y hacer el seguimiento de las condiciones ambientales. Y tristemente, casi todos registramos las condiciones ambientales, pero muy pocas veces controlamos las condiciones ambientales. Porque el control de las condiciones ambientales está muy asociado al hecho de qué hago si mis condiciones ambientales no son adecuadas. Por eso es importante que siempre que la organización pueda, establezca algún tipo de sistema de monitorización, ¿verdad? Algún tipo de sistema que permita evidenciar en el tiempo cómo varían las condiciones ambientales. Hoy en día tenemos la ventaja de que muchos sistemas de registro de condiciones ambientales tienen la posibilidad de darnos alarmas, ¿verdad?, cuando
estamos cerca o cuando estamos fuera de los intervalos que nosotros nos hemos establecido como intervalos críticos. ¿Por qué? Porque hoy en día esos instrumentos tienen software que nos permiten hacer este tipo de ajustes. Y por lo tanto es importante muchas veces que podamos invertir en este tipo de sistemas de medición porque nos facilita mucho el registro y control de las condiciones ambientales. Va a ser importante también cuando nos auditan, ¿verdad?, que nosotros podamos evidenciar el cumplimiento con los requisitos que nosotros mismos nos hemos establecido para nuestros procesos de medición. Y también que nosotros podamos evidenciar en caso de que estemos fuera de esas condiciones que nos hemos establecido, cuáles fueron las acciones que tomamos, ¿verdad?, para garantizar la restauración de las condiciones ambientales bajo las cuales debemos hacer nuestras mediciones. Por eso, todo lo relacionado con el control de las condiciones ambientales es un aspecto que siempre el auditor, cuando vaya a nuestras organizaciones industriales, va a revisar. Habrá muchas mediciones que hagamos que realmente no demanden un control de las condiciones ambientales. Eso es cierto. Pero en determinadas circunstancias, en determinados espacios críticos de medición, muchas veces son las condiciones ambientales las que influyen directamente sobre los resultados de las mediciones. De ahí la importancia que le damos a este aspecto clave. En el número 9 tenemos lo que es la gestión de los datos y los software metrológicos. Por supuesto, este es un aspecto que nos lleva a garantizar la integridad de toda la información que se genera alrededor de la emisión de un resultado. Ya no solo de las hojas de datos o de las hojas de cálculo donde nosotros procesamos la información, no sobre o no solo sobre los software que muchos instrumentos de medición traen integrados, porque fíjense que hay muchos instrumentos de medición que traen software, por ejemplo, donde nosotros podemos establecer determinados controles, donde nosotros podemos introducir determinadas correcciones, donde nosotros vamos a introducir determinados factores de multiplicación, o simplemente hay software en los propios instrumentos de medición que transforman una magnitud en otra o que transforman una unidad en otra, ¿ok? O software que ya nos dan, ¿verdad?, una indicación o un resultado a partir de lo que estamos midiendo. Por lo tanto, todos estos aspectos relacionados con el procesamiento de los datos, la gestión de los datos, el almacenamiento de los datos, ¿verdad?, es un aspecto que siempre nos van a evaluar. Por ejemplo, muchas veces nos evalúan cómo nosotros transferimos los datos de las mediciones. Muchas veces registramos en una hoja de papel las mediciones que estamos realizando y después las llevamos a una hoja de cálculo, ¿verdad?, en Excel, por ejemplo. Esa transferencia de datos, un auditor, cuando llegue ahí a nuestra organización, debe revisar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer errores a la hora de transferir esos datos. En situaciones como estas, lo recomendable sería directamente escribir en la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos en un registro y después lo llevamos a una hoja de cálculo, no solo hay una pérdida de tiempo por reproceso, sino que hay un riesgo de cometer un error a la hora de transcribir ese resultado. Por lo tanto, ese tipo de situaciones nosotros debemos evitarlas, ¿verdad? Y debemos garantizar que los resultados se reportan, se emiten en el mismo momento en el que se obtienen, ¿ok? Y hacerlo de la mejor manera, de forma tal que el riesgo de cometer errores por transcripción sea
el menor posible. También recuerden que estas hojas de cálculo es muy necesario que estén protegidas ante cambios indeseados, ¿verdad? Y que, por supuesto, nosotros podamos tener la seguridad de que todo el procesamiento de la información está asegurado en copias, ya sea en sistemas propios, ya sea en sistemas, digamos, en servidores propios o en servidores que están en la nube, de manera tal que nosotros podamos recuperar esa información ante cualquier situación que se nos presente. Por último, el último aspecto que hemos considerado que es clave, hay muchos más, pero hemos querido considerar los 10 más importantes a nuestra percepción. Recuerden, ya les dije, puede que ustedes tengan otra percepción y eso es válido también. ¿Okay? Es el tratamiento del trabajo no conforme y las acciones correctivas que tomamos para eliminar ese trabajo no conforme, ¿ya? Y este es un aspecto que nosotros decimos que demuestra la madurez del sistema que tenemos implementado. Les pongo un caso crítico que se presenta tanto en las organizaciones industriales como en los laboratorios. Y es que muchas veces en las auditorías o en las evaluaciones, cuando usted pregunta por los trabajos no conformes, te dicen que no tienen trabajos no conformes. Y esto es algo para los que trabajamos desde tantos años, desde hace tantos años, la metrología, esto es algo muy difícil de creer. Y cuando te lo dicen, uno sabe que no es real, ¿ya? Y por eso yo digo que esto realmente demuestra la madurez del sistema de gestión. Cuando usted de verdad los trabajos no conformes los registra y los trata, el mayor beneficiario es el laboratorio. Porque registrar los trabajos no conformes y tratarlos nos asegura mejorar nuestro sistema de gestión. Fíjense, nos asegura mejorar nuestro sistema de gestión. Entonces, decir que no hay trabajos no conformes, muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, cuidado con el tema de los trabajos no conformes. Recuerden que los trabajos no conformes es cuando alguno de los requisitos que nosotros tenemos establecido para nuestro proceso de medición o algún requisito que hemos acordado con nuestro cliente no se cumple, ¿ya? Cuando eso sucede, estamos en presencia de un trabajo no conforme. ¿Qué lleva a un trabajo no conforme? Pues detenerlo de manera inmediata, evaluar el impacto que tiene ese trabajo no conforme, es lo que le llamamos evaluar el efecto del defecto, o sea, evaluar hacia atrás qué efecto tuvo sobre los resultados anteriores ese defecto con el que nos hemos encontrado y, por supuesto, tomar acciones y, de ser necesario, tomar acciones correctivas para que no vuelva a suceder ese trabajo no conforme. De ahí la importancia que tiene que realmente la organización considere los trabajos no conformes. ¿Por qué? Porque al tomar acciones correctivas estamos mejorando nuestro sistema de gestión. Entonces, estos son, en principio, los 10 aspectos claves, que hemos considerado, ¿verdad?, que un auditor va a revisar cuando se gestionan las mediciones en un entorno industrial. Como conclusión de estas 10 claves que tenemos aquí, de estos 10 aspectos clave, es importante que recordemos que auditar la gestión de las mediciones no es un mero checklist, no es llegar allí con un checklist y decir se cumple, no se cumple, sino que es importante evaluar desde el punto de vista técnico esa confiabilidad
ese aseguramiento del sistema de gestión de las mediciones en su conjunto. Por eso ustedes ven que entre esos aspectos clave hay aspectos relacionados con el personal, hay aspectos relacionados con los métodos, hay aspectos relacionados con el equipamiento. ¿Por qué? Porque son las tres características distintivas de un resultado. Cuando yo emito un resultado de medición, las tres características que distinguen a ese resultado, o las tres características de las cuales depende ese resultado, son el personal, los equipos y el método de medición. Por eso, entre los 10 aspectos que ustedes acaban de ver ahí, esos 10 aspectos que acabamos de compartir con ustedes, vean que todos están referidos a equipo, personal y métodos. En el caso, por ejemplo, de los aspectos del 1 al 4, ¿verdad? Que son los aspectos que están relacionados con la trazabilidad metrológica, la estimación de la incertidumbre, la competencia y autorización del personal y la idoneidad y mantenimiento del equipamiento, son lo que nosotros le llamamos los cimientos, ¿verdad?, de la calidad de las mediciones. ¿Por qué? Porque sin ellos no habría validez de los resultados. En el caso de los aspectos del 5 al 8, o sea, lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, las comprobaciones intermedias, la validación o verificación de los métodos y el control de las condiciones ambientales, son aspectos de monitoreo y control que aseguran que nosotros podamos tener una vigilancia constante sobre nuestro sistema de gestión de las mediciones para proteger la validez de los resultados en el tiempo en el cual nosotros realizamos nuestras mediciones. Y la gestión de datos y software metrológico y el tratamiento de trabajo no conforme y acciones correctivas nos garantiza la integridad, ¿verdad?, de esos resultados que nosotros emitimos y en el tiempo nos demuestra la madurez que tiene nuestro sistema de gestión de las mediciones. Les dejo con la nota final, ¿verdad?, que tenemos en esta diapo, de que un sistema metrológico robusto no se construye de una vez, se audita, mejora y defiende continuamente, y la próxima auditoría, por supuesto, va a ser una oportunidad para la organización y no una amenaza. En Tesis Control podemos acompañarles en este proceso, tanto haciendo auditorías metrológicas, como implementando sistemas de gestión de las mediciones, como impartiendo cursos sobre las materias que hemos visto aquí, sobre los aspectos que hemos visto aquí, por lo que quedamos a su disposición para apoyarles y acompañarles en que su sistema de gestión de las mediciones y los resultados que ustedes emiten cada día sean mejores, tengan la validez adecuada y puedan confiar plenamente en que cada resultado que emiten es el resultado que realmente se ha obtenido. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos, por su tiempo. Si hay alguna pregunta, estamos a su disposición. Perdón. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la excelente capacitación. Muchísimas gracias a cada uno por su tiempo. Estamos en la ronda de preguntas. En caso tengan alguna pregunta, por favor, colocarlo en el chat o también pueden alzar la manito para que puedan absolver la duda con el especialista. Mientras tanto, por favor, es importante que coloquen sus datos completos en el formulario para que el día lunes o martes a más tardar le estaremos enviando su certificado tras la sesión. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por siempre las capacitaciones que dan. Siempre estoy ahí atento.
quería hacer una consulta con el tema de que cómo evalúa o la norma que dice sobre la evaluación de las aptitudes del personal, digamos. ¿Es una evaluación interna de la empresa? ¿Es unas condiciones que tiene que dar la misma empresa? ¿O tiene que, o hay algún ente que evalúe? Porque yo tranquilamente en una medición de plenitud puedo borrar 2 o 3 puntos que me molestan a mí para que me entre en tolerancia, y eso haría que por más que yo tenga calibrado el equipo, yo estoy dando una información errónea o qué sé yo, tomando la misma medición pongo 2 personales distintos y van a dar dos números totalmente distintos. Entonces quería saber cómo se evalúa o cómo la norma, digamos, qué dice la norma sobre eso, sobre la capacitación del personal, si eso se evalúa, si eso tiene que evaluarse seguido, si no, si eso lo define la empresa o lo define algún ente exterior. Gracias, Santiago, por la pregunta. A ver, la norma, la 17.025, la ISO IEC 17.025 del 2017, establece en sus requisitos 6.2, que es el requisito de personal, que el laboratorio debe establecer los requisitos de competencia de su personal para aquellas actividades específicas, ¿ok? O sea que tú vas a establecer como laboratorio cuáles son las competencias que debe tener tu personal. ¿Por qué? Porque también la norma tiene un requisito, que es el requisito 8.5, que es acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué sucede? En la norma, el laboratorio tiene la potestad de establecer los requisitos de su personal. Ahora, tiene que saber que hay un riesgo, ¿verdad?, a partir de los requisitos que tú estableces para tu personal. Porque si tú estableces requisitos, vamos a decir, vamos a utilizar una palabra que tal vez no sea metodológicamente la más adecuada. Si tú te estableces requisitos muy light, requisitos muy suaves, sabes que el riesgo de que se genere un resultado erróneo por la falta de competencia de tu personal va a ser alto, ¿ya? Pero si tú te estableces requisitos adecuados, ese riesgo va a disminuir. Por lo tanto, es el laboratorio el que define determinados requisitos para su personal en determinados aspectos. Porque, por ejemplo, para los requisitos del equipo auditor, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu auditoría interna, dentro de los requisitos del equipo auditor, es INACAL, en su directriz de acreditación, quien te establece algunos requisitos mínimos. Por ejemplo, INACAL te dice, oye, tu equipo auditor tiene que tener entre sus requisitos haber cursado la interpretación de la norma 17.025, haber cursado la auditoría interna de la norma, haber auditado totalmente la norma y tener conocimiento del método que va a evaluar. Por lo tanto, para el caso del auditor interno, del equipo auditor interno, INACAL te establece determinados requisitos para ese equipo. Tú vas a establecer algunos requisitos, por ejemplo, para la persona que calibra, vas a establecer determinados requisitos para la persona que realiza los ensayos, vas a determinar determinados requisitos para la persona que selecciona, verifica, valida o modifica un método, vas a establecer determinados requisitos para la persona que revisa y firma los certificados de calibración o los informes de ensayo, por ejemplo. O sea, esos requisitos los vas a establecer tú. La norma lo que te dice qué cosa es, qué tipos de requisitos debes considerar. Conocimiento, experiencia, habilidades. Dentro del conocimiento, tú estableces los requisitos. Dentro de las habilidades, tú estableces los requisitos. Y así sucesivamente. Pero es el laboratorio, en el caso que preguntas, es el laboratorio el que tiene bajo su mando, bajo su potestad,
los requisitos que va a establecer. ¿Ok? Eso es de acuerdo a lo que dice la norma. La norma te dice qué quiere, pero no te dice cómo lo quiere. ¿Ok? El cómo lo ponemos nosotros. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, sugerencia? Muy bien, Gaidou, muchas gracias, Santiago, por tu participación. Clarísimo, nos comenta Santiago. Gracias, Santiago, siempre nos acompañas en cada sesión. Gracias por tus preguntas también. Y bueno, no olvides, Santiago, también colocar tus datos para la emisión del certificado. ¿Alguna otra consulta, por favor? Para ya ir terminando, dar por terminada esta sesión. Sí, Verónica, se ha enviado a través a través del chat, lo vuelvo a enviar. Y si funciona el enlace, por favor, en caso no lo puedan registrar por algún motivo, estoy colocando también mi contacto para que los pueda ayudar pronto, ¿sí? ¿Alguna otra consulta para poder dar pase a la siguiente capacitación, al siguiente tema? Tapuyima. Tapuyima, ajá. Ujú. Un operador de producción puede ser autorizado en hacer las mediciones del laboratorio. Tapuyima, gracias por tu pregunta. La respuesta corta es sí, solo necesita cumplir con los requisitos que el laboratorio ha establecido para ese puesto. ¿Ya? Si el laboratorio ha establecido determinados requisitos y un operario de producción cumple con los requisitos, sí se puede autorizar. Aquí lo importante es que la persona cumpla con los requisitos que el laboratorio ha establecido. Eso no es un impedimento. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, Tapuyima. Wendy consulta, gracias, bueno, dice, gracias por la charla. ¿Cómo puedo asegurar la validez de resultados si solo nosotros hacemos el ensayo? Wendy Ya. nos acompaña también desde TDM. Gracias, Wendy, por la pregunta. Es muy buena pregunta, ¿ya? Es muy buena pregunta. Primero, tal vez sean solo ustedes los que hacen el ensayo en Lima, o tal vez sean solo ustedes los que hacen el ensayo en Perú. Difícilmente sean los únicos que lo hagan en el mundo, ¿ya? Pero vamos a pensar que sí, que somos los únicos que hacemos el ensayo, ¿ya? Recuerda que cuando nosotros somos los únicos, solo en Perú, ya, perfecto, excelente, gracias, porque eso nos ayuda. Si en Perú somos los únicos que lo hacemos, ¿ya? Tenemos sería bueno saber un poquito más del método, porque, por ejemplo, si es un método que yo lo puedo comparar contra materiales de referencia, por ejemplo, pues cada cierto tiempo yo me voy a establecer, por ejemplo, un estudio de repetibilidad y un estudio de veracidad, por ejemplo. Y cada cierto tiempo voy a evaluar el sesgo y voy a evaluar la desviación típica para ver si el desempeño de mi método en cuanto a veracidad y en cuanto a repetibilidad sigue siendo adecuado. Por ejemplo, si pudiese tener materiales de referencia certificados con los cuales compararlo, ¿ya? Entonces, yo puedo cada cierto tiempo hacer ese tipo de estudio y evaluar el sesgo y la repetibilidad de mi método, ver si esos dos parámetros, aquí, análisis de cromatografía de asfalto, fuera de Perú, ya, pero cromatografía de asfalto debe existir un material de referencia certificado, ¿ya? Que me permite garantizar si el cromatógrafo, ¿verdad?, sigue garantizando su estabilidad en el tiempo, o sea, si el sesgo sigue siendo adecuado y si la repetibilidad sigue siendo adecuada. Porque
Con el cromatógrafo, ¿qué voy a tener? Voy a tener una curva cromatográfica donde voy a ver los picos de absorción y por lo tanto yo voy a poder definir con un material de referencia certificado si el instrumento sigue funcionando de manera adecuada. Y lo voy a calibrar en base a ¿qué? A esos materiales de referencia certificados. Entonces, voy a ver si realmente el instrumento garantiza, ¿verdad?, su repetibilidad y su sesgo. Recuerden que en ensayo, cuando validamos, lo que realmente validamos, ¿qué cosa es? Que el instrumento de medición sigue siendo adecuado, porque es después con el instrumento de medición con el que yo voy a medir las muestras que no conozco. Por lo tanto, aquí asumo que al ser un método cromatográfico, tienes materiales de referencia certificados, ¿verdad?, con los que lo puedo hacer. O sea, ¿ves? Correcto. Si tienes un patrón de calibración, es hacer sistemáticamente ensayos de repetibilidad y de sesgo. Y así yo puedo ir evaluando el comportamiento del cromatógrafo en el tiempo. ¿Está bien? Listo, chicos. Bueno, si no hay otra pregunta, Sí, desearles... la última, venga, Pablo, por venga. favor, para terminar, para no dejar a Pavel en el aire. Pavel Aquino. Listo. Pavel consulta, ¿un instrumento puede tener la certificación por 2 años teniendo un uso diario en caso de instrumentos de monitoreo ambiental? Con esto terminamos. Pavel, gracias por tu pregunta. A ver, que tenga un certificado de calibración, ¿ya? Y que tenga un periodo de calibración de 2 años, puede tenerlo dependiendo de la calidad de los sensores de ese instrumento utilizado para monitoreo ambiental, ¿ya? En monitoreo ambiental utilizamos muchos equipos de medición, porque puede ser desde una estación meteorológica hasta medidores de velocidad de viento, sonómetros, anemómetros, luxómetros, medidores de velocidad, de viento, de dirección, mediciones de radiación solar, mediciones de precipitación. O sea, en la parte de los instrumentos de monitoreo ambiental tenemos una gama bastante amplia. ¿Qué sucede? Todo depende de la calidad de los sensores de esos instrumentos. Si tienen la calidad demostrada por medio de certificados de calibración de que en un periodo de 2 años mantienen su estabilidad en el tiempo, no importa que el uso sea diario, ¿ya? Que sí es muy importante, porque el uso, la severidad de uso, que es como se llama, es una de las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de establecer los intervalos de calibración. Y por lo tanto, si es un instrumento que se usa diariamente, por ejemplo, yo podría disminuir el tiempo de las comprobaciones intermedias. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el tiempo de las comprobaciones intermedias debido a la severidad de uso del instrumento de medición, yo puedo evidenciar, ¿verdad?, si ese instrumento de medición sigue manteniendo la estabilidad en el tiempo. Y si sigue manteniendo su estabilidad en el tiempo, yo podría mantener el intervalo de calibración de 2 años. Pero lo voy a hacer en base a ¿qué? A información que tengo producto de que disminuí el intervalo de las comprobaciones intermedias. Por eso yo siempre asocio mucho las comprobaciones intermedias con el intervalo de calibración, porque es un mecanismo de control que yo tengo para saber si tengo que disminuir, mantener o aumentar el intervalo de calibración. Pero todo va a depender de la calidad del instrumento de medición. Es cierto que en el caso del monitoreo ambiental hay algunos instrumentos que no son de muy buena calidad, pero la propia comprobación intermedia te va a decir si en el tiempo se mantiene estable o no, y por lo tanto, si tengo que disminuir, mantener o aumentar el intervalo de calibración. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, chicos. Gracias por su participación. Feliz fin de semana y muchas bendiciones para todos. Ha sido un placer.